Imagina esto. Un hombre sentado en una tienda de campaña, rodeado de guerra, escribiendo en la oscuridad mientras el mundo a su alrededor se derrumba. No es un filósofo en una torre de marfil, sino Marco Aurelio, emperador de Roma, uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Y sin embargo, su mayor batalla no era contra ejércitos, sino contra sí mismo. ¿Qué escribió en esas noches que aún hoy, en 2025, puede cambiar cómo enfrentamos el caos de nuestras vidas? Quédate hasta el final, porque estas lecciones no son solo ideas, son herramientas. Marco Aurelio escribió: Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Entiende esto y encontrarás fuerza. Piensa en tu día. El Wi-Fi falla justo antes de una reunión, alguien te corta en el tráfico, o las noticias te bombardean con titulares que te hacen hervir la sangre. ¿Te suena familiar? En 2025 vivimos conectados a un mundo que no para de girar, y la mayoría de eso está fuera de nuestro alcance. Marco no tenía internet, pero sí tenía traiciones, plagas y guerras. Su secreto fue simple: enfócate solo en lo que depende de ti. No puedes cambiar al idiota que te grita en la calle, pero sí cómo respondes. No controlas si te despiden, pero sí cómo usas ese tiempo para reinventarte. Hoy podrías apagar las notificaciones por una hora y preguntarte: ¿qué puedo hacer ahora mismo con lo que tengo? Esa es la libertad que Marco encontró y que tú también puedes reclamar. Escucha esto que escribió. Podrías dejar la vida ahora mismo, que eso determine lo que haces, dices y piensas. Suena duro, ¿verdad? Pero Marco no lo decía para deprimirte, sino para despertarte. En su época, la muerte estaba en cada esquina. Enfermedades, batallas, incluso en su propia familia. Hoy, en 2025, nos escondemos de ella detrás de pantallas y rutinas, pero sigue ahí, esperando. Imagina que hoy fuera tu último día. ¿Pasarías horas discutiendo en redes sociales por algo que olvidarás mañana? ¿O dirías te amo a quien importa? Marco usaba la muerte como un filtro. Si algo no vale tu tiempo finito, déjalo ir. Pruébalo esta semana. Antes de enojarte o procrastinar, pregúntate: ¿esto importa si mi tiempo se acaba? Es un golpe de realidad, pero también un regalo. Una de sus frases más poderosas dice: si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Marco gobernó un imperio, pero no medía su éxito en oro o conquistas, sino en si vivía con integridad. En 2025, estamos rodeados de ruido. Influencers vendiendo sueños falsos, titulares que mienten por clics, presión para ser más ricos, más famosos, más exitosos. Pero él diría: para con eso. La virtud, ser honesto, valiente, justo, no necesita likes ni aplausos. Es suficiente. Imagina aplicarlo, decir no a un chisme, ayudar a alguien sin esperar nada, o simplemente cumplir lo que prometes. Marco creía que una vida buena no depende de lo que te pasa, sino de quién eres mientras te pasa. Y eso, en un mundo obsesionado con lo superficial, es revolucionario. Marco Aurelio no escribió meditaciones para la fama. Lo escribió para sí mismo, para sobrevivir. Pero 2000 años después, sus palabras llegan a ti, en 2025, como un faro en la tormenta. Controla lo que puedas. Recuerda que el tiempo es corto y vive con virtud. No es filosofía de museo, es un manual para hoy. Así que dime en los comentarios: ¿qué lección vas a probar esta semana? Si este video te dio algo, suscríbete, porque hay más por explorar juntos. Hasta la próxima.